Mira, a ver, bueno, vos sabés que hoy formo parte del ENACOM, acabamos de sacar, soy el vicepresidente del ENACOM, que es el órgano que regula la radio y la televisión, acabamos de sacar un comunicado que todavía no llegamos a enviarlo a todos los prestadores de comunicación, es decir, a las radios, a los canales de televisión, donde hacemos recomendaciones para evitar la especie del minuto a minuto de la enfermedad. Se han tomado, y acá se decía, una serie de medidas preventivas. En realidad es para evitar la propagación de una epidemia a nivel mundial, digo, para que no ocurra lo de Italia, para que no ocurra lo de España, o para que no ocurra lo de Irán, o de países que tienen miles de afectados y centenares de muertos. Se toman medidas drásticas, duras, digo, como cerrar las fronteras, pero para evitar que esto avance y se corte en el menor tiempo posible. Entonces, es muy importante qué se le informe a la población y cómo. Son simplemente recomendaciones que estamos haciendo, pero que son muy importantes, porque si no, digo, a ver, pongo un ejemplo concreto. Ayer se había viralizado una noticia que no se chequeó y que llegó a ser placa de algunos medios masivos de comunicación, que había llegado un barco a Ushuaia, que habían bajado 1.500 chinos y que nadie los había controlado. La noticia era errónea. Los barcos van anunciando día por día cómo está la salud de la gente que está dentro, 48 horas antes mandan el parte final, en el momento de llegar la autoridad sanitaria entra al barco antes que baje ninguno, hacen el chequeo y después bajan los pasajeros por 7 horas. Y esto fue antes del cierre que se dispuso anoche por el decreto. Entonces, en lugar de chequear, se había tirado la información, obviamente. En Ushuaia estaban todos en pánico, ¿qué nos va a pasar ahora? Que entraron 1.500 chinos, y la información era falsa. Entonces, o no se había chequeado la información. Entonces nosotros recomendamos lo siguiente, voy a leer muy poquitos puntos. Bueno, emitir información veraz y oportuna realizando un chequeo de las fuentes antes de dar a conocer cifra de enfermos, falta de suministro, síntomas y formas de prevención. La información debe apuntar siempre a mantener informada a la audiencia de manera correcta y objetiva, evitando generar sensacionalismos, dando a conocer aspectos preventivos y emitiendo las comunicaciones oficiales. Pedimos que chequeen información, pero que además recurran a los organismos públicos para chequear información. Observar y citar información oficial suministrada por los organismos públicos responsables, en este caso en materia de protocolos, recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud o las respectivas autoridades. Acreditar debidamente la idoneidad de la gente que viene a los canales, la matrícula del médico. Sí. La utilización de zócalos, prestar mucha atención, que se condiga el zócalo con lo que se está diciendo. Lo que tratamos de evitar básicamente es, la enfermedad o los contagios son pocos. Lo que sucede en el mundo es grave. Lo que nosotros transmitamos a la población es fundamental. Entonces lo que se les pide a todos los canales de televisión del ente regulatorio, que en este caso estoy representando, es prudencia, veracidad, objetividad, chequear las fuentes, chequear la información. Ahora, sabés que, Gustavo, hay un punto muy importante, ¿no? Porque vos sabés que yo me dedico especialmente al tema económico, también al tema político, pero básicamente al tema económico. Sí sé que en los últimos días, hasta que el presidente se puso a la cabeza de este tema y empezó en una catarata de medidas muy fuerte, esto lo contaba Luis Novarecio, en Animales, cuando él venía contando que este era un tema muy delicado, muy grave y demás, y bueno, había sectores oficialistas y demás que en las redes sociales decían que estaba inflando todo, que era todo mentira y demás, ¿no? Y que efectivamente no había que darle la trascendencia que había que darle. Bueno, obviamente eso quedó, si se quiere, desmentido por la actitud del propio presidente, que ha tomado medidas muy duras que ahora estamos discutiendo. Pero vos sabés que, más allá de eso, también hay sectores que del otro lado, porque yo veo la viralización que hacen a veces en WhatsApp y muchas fake news, pero también gente muy preocupada, o médicos en España, pasa en otras partes, no solamente en la Argentina, donde dicen al revés, dicen que los medios de comunicación ocultan del verdadero drama que está ocurriendo, que esto es mucho más grave. Ojo, no estoy diciendo solo en Argentina, es lógico, pasa siempre, digamos.
que hay sectores que divulgan, o porque los medios están magnificando el tema, o porque los medios están ocultando el tema, según cuál es la afinidad política o también cuál es la percepción individual de la gente. Porque yo sé que hay gente que, por ejemplo, en otros países, me ha llegado un audio de una médica española que plantea poco menos una catástrofe en España, diciendo que están todos los políticos españoles junto con los medios de comunicación entongados para ocultar esto. Por otro lado, también hay médicos muy reconocidos que dicen que al contrario, que están magnificando los medios de comunicación y los gobiernos están tomando medidas absurdas, magnificando el problema y potenciándolo desde el punto de vista económico. No opinamos sobre lo que ¿Entendés lo que te...? Sí, lo que decimos es que cada uno asuma la responsabilidad social que le compete. Digo, así como el médico tiene que curar, es informen. Digo, y lo que estamos pidiendo es eso, informen, chequen y básicamente dialoguen con todo el sector público permanentemente, que no es solo el ministerio, son los 24 ministerios. A ver, ayer tuvimos... Ahí es fundamental la transparencia y la información, que estén los funcionarios disponibles permanentemente para aclarar las dudas que puedan tener. Yo no voy a adelantar algunas medidas, pero nosotros estamos trabajando sobre hipótesis futuras. Ayer estuvimos, todo el directorio del ENACOM, Ambrosini, Quilodrán y yo, con el ministro de Educación a nivel nacional. Digo, estuvimos analizando hipótesis de futuro. Una de las cosas que él decía es, hoy no hay que cerrar las escuelas. No hay que cerrarlas. Esto que se anunció recién. Exacto. Pero hay que trabajar en el por las dudas, en, bueno, de qué manera logramos nosotros conectividad, por si las universidades o las escuelas, es decir, estamos previniendo sin ejecutar políticas porque hoy no son necesarias. Parece que alcanza con las que tenemos, pero a cada uno le pedimos que asuma la responsabilidad, ni que no informen, ni que tiren pánico a la sociedad. A ver, igual